Hola, soy el pastor Song Song-ji de la iglesia Chungman en Daegu y sirviendo también en el Seminario Teológico de Remanente. En este trimestre, en el Máster de Líderes de la Iglesia, vamos a ver la materia de la teología sistemática y el movimiento de Darakpan, especialmente con la misión de la teología sistemática y el movimiento de evangelismo de Darakpan y viendo el requerimiento histórico que Dios desea. Va a ser un tiempo de poder hacer un foro y un informe acerca de esto. La palabra de Dios está en Romanos 16, 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vemos que Pablo, para evangelizar Roma, estuvo junto con los discípulos, los líderes de la iglesia, y les envió esta carta. Entonces, la conclusión de esta carta, vemos que se sigue cumpliendo incluso ahora. Sin embargo, el movimiento de evangelismo en esta época, los líderes de la iglesia en esta época, ¿qué es lo que Dios desea cumplir a través de ellos? Vemos que época tras época hay un ministerio de la salvación, unas obras de la salvación y la redención que Dios ha llevado a cabo hasta ahora siempre. Por eso en el día de hoy vamos a ver el tema principal de la teología y lo que es Darakpan. Entonces, viendo en esta época Darakpan, nuestra organización, qué es lo que se está enfatizando y por qué es lo que Dios nos ha llamado. Vamos a confirmar un momento esto. Y después, en el desarrollo, viendo la promesa de la autoridad espiritual que nos ha dado para poder tener una práctica de esto en nuestras vidas. Y luego en la conclusión podemos ver que estamos frente a una época de problemas espirituales y el evangelista nos ha dado la palabra de lo que Dios ya nos ha dado por adelantado, que es lo que nos ha pedido que preparemos por adelantado y poder restaurar nuestra identidad, la orden celestial, el llamado y la misión que Dios nos da. En la introducción vamos a ver primeramente lo que es la teología y Darakpan. Concerniente a la teología, el evangelista, ¿qué es lo que nos ha dicho hasta ahora? En el año 2011, en el año 2001, en el Seminario Teológico de Estados Unidos, AUC, yo he visto las transcripciones de este material. Estuvo también explicando que para los líderes de la Iglesia y estudiar la doctrina de la Biblia, los libros que ha escrito Volkov son bastante buenos, pero sin embargo están un poco escritos muy fríamente, entonces no son muy divertidos. Entonces, sacándolos del contexto del seminario, pues no se están explicando mayormente. Ahora, sin embargo, el contenido de la teología sistemática no es solamente un contenido que tenemos que ver sin más, sino dentro de ese contenido, qué y cómo tenemos que transmitir esto a los creyentes. Quiere decir que esto es una brújula muy importante. Y también después de la Biblia, es un libro de texto muy básico que tenemos que tener. Por eso, si no se entrena correctamente el evangelismo, y si no se ve con los ojos del evangelismo o la perspectiva del evangelismo, estamos perdiendo algo muy importante, es lo que nos decía. Por eso lo importante es ver todo esto en nuestro corazón, nuestras doctrinas. Si no lo organizamos todo con la perspectiva del evangelismo, las siguientes generaciones van a tener muchas confusiones. Si no tenemos la naturaleza del evangelio, todas las doctrinas que hemos aprendido teológicas de otras denominaciones, es decir, que las otras siguientes generaciones las van a llevar a cabo y eso es algo que está incorrectamente, tanto en los países de Europa o en Estados Unidos. Hay doctrinas teológicas muy avanzadas. Ahora, hay muchas personas que han estudiado esas teologías y sin embargo el campo está muriendo, pero el campo de evangelismo no está tomando lugar correctamente. Entonces, no es solamente tener unos estudios o hacer unas tesis,
sino en una época ver las confesiones de los evangelistas, los materiales del evangelismo, y tenemos que dejar que eso quede como algo histórico. Por ejemplo, en el futuro, tanto por los medios de los libros o el Internet, o los medios de comunicación, hay cosas que Dios ha permitido que queden en esta época. Entonces, ¿cuál es el evangelismo que tenemos que dejar para que otros vean 20 años después lo que hemos hecho nosotros ahora? También, para poder entender correctamente la Iglesia es algo muy importante. Podemos decir que los credos o los dogmas que tenemos son importantes. Y, por ejemplo, en la Iglesia primitiva había una diferencia entre la Iglesia y la Iglesia católica y diferentes para poder diferenciar las herejías y las doctrinas incorrectas. Estaba esto correctamente, estos dogmas, nuestros credos. Ahora, es un contenido muy bueno, son credos o doctrinas importantes, pero si no se enfocan correctamente, pues es diferente, es peligroso hacer esto. Por eso nos estuvo hablando de que tenemos que correctamente establecer las plataformas de la fe en nuestras vidas. Entonces, en Estados Unidos también solamente quedan como estudios y hay muchos lugares, como en la Confesión de Fe de Westminster, que ya no están teniendo influencias como antes lo tenían. Ahora, sin embargo, podemos ver que nos dice que en el campo es diferente, y él explicaba. Una persona que ve el Evangelio correctamente lo explica de cualquier manera, pero el campo está tan desesperado que las personas lo reciben. Entonces hay muchas doctrinas, muchos dogmas, y aunque hay muchas confesiones de fe, vemos que en los países de Europa y en Estados Unidos hay muchas doctrinas liberales en cuanto a la teología. Entonces, incluso hay muchas personas y muchas teologías que incluso dicen que Dios no existe. Hasta ese punto se ha llegado a corromper la teología. Sin embargo, pastores más tradicionales y conservadores hablan de doctrinas correctas, pero en verdad están perdiendo mucha fuerza. Ahora, en estas situaciones, hay una organización como nosotros, que es el movimiento de Darakpan, que estamos proclamando el Evangelio de solo Jesucristo. Por eso tenemos que reunir estos documentos históricos tan importantes. Y en aquella época, AUC, que ahora es ALIU, la Universidad de Remanentes, se ha levantado para poder llevar a cabo este ministerio tan importante. Entonces, hace más unos 20 años, vemos que ya empezamos a ver la importancia de lo que es la Universidad de Remanentes. Y ya el pastor organizó lo que es la teología sistemática, las doctrinas teológicas y Darakpan. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver lo que es el concepto de Darakpan. Y explicó acerca de esto. En un principio, la iglesia primitiva la trataron falsamente como herejía y no tenían más remedio que tener dificultades. Ahora, las verdaderas respuestas y los discípulos verdaderos se levantaron en ese momento, porque como los atrapaban, las personas que eran falsos, estafadores o tenían motivos no podían ir a esos lugares. Aunque me atrapen, yo confieso solo a Cristo. Se reunieron las personas que de verdad veían solo a Cristo. No tenían cálculos, no tenían motivos, no podían venir a esas personas. Tampoco los fariseos con doctrinas incorrectas no podían venir a esos lugares, aunque estudiaran mucho. Por eso, las personas que conocían el verdadero valor de solo Jesucristo y tenían ese valor, estaban ahí reunidos. Y eso es el verdadero significado de Darakpan. Cuando Darakpan comenzó, poco tiempo después, nos atacaron falsamente y nos tacharon falsamente como herejía. En aquel tiempo habían como unos 500 pastores, los cuales hicieron este movimiento del evangelismo, que vieron que era bíblico y era correcto. Y es un movimiento que el campo le hace falta. No podemos ignorar ni rechazar esto. Tenemos que predicar el evangelio de solo Jesucristo. Por eso comenzó ese camino, como los que han quedado, los peregrinos y los conquistadores. En aquellos tiempos a varios pastores les preguntaron y decía que la palabra de Cristo era muy nueva y no enfatizaban esto en las iglesias. Entonces, mayormente enfatizaban anteriormente pues, en el misticismo, en el legalismo, pero no tenían un énfasis en solo Jesucristo. Por esto, al
testificar ese evangelio de solo Jesucristo. En aquel tiempo pues, no sabía muy bien lo que pasaba, pero hablando entre nosotros, fue un impacto muy grande el haber entendido el evangelio de solo Jesucristo. También en un centro de asambleas, en una conferencia, se reunieron más de 3.000 pastores, y aunque se reunieron muchos pastores, como nos tacharon falsamente como herejía, todos los pastores se fueron. Otro pastor de la región de Mokdong me decía esto a mí: Darakpan no es herejía, pero como políticamente nos han llamado herejes, pues no podemos hacer nada más. Entonces, vamos a ir aparte. Y dijo, no, yo tengo que hacer esto sí o sí. El pastor, si tiene problemas está bien, pero el problema es que nuestros hijos también tendrán problemas. Y nuestros hijos se casarán y tendrán problemas en adelante. Entonces, sí tenemos que hacer esto por las familias, pero el pastor confesaba que no se puso frente a la familia, sino ante Dios. Y dijo, si no hago Darakpan y no digo una sola cosa, estaría bien, pero en mi conciencia no puedo hacer esto. En la Asamblea General, al principio, tacharon falsamente al pastor Chugichol como herejes, pero ¿eso es verdad o lo que hizo el pastor Chugichol en aquella época era correcto? Nos llamaron de la Asamblea General durante una semana, nos enviaron unas cartas y diferentes lugares a ver si las cartas del Evangelio y todo esto era correcto o no. Entonces, al preguntarles, ¿esto es herejía? Y una persona decía, ¿por qué hablan tanto de los demonios? Es que hablan mucho de los demonios y nos duele la cabeza. Y le contestaron de esa manera. A ver, viendo las cartas del Evangelio, como hablan mucho de los demonios, ¿te duele la cabeza? ¿Eso es normal? ¿O la persona que echa fuera demonios sin más es normal? Por eso nos han echado fuera, nos han sacado de la denominación y nos dicen que ya no somos ni pastores, pero sin embargo, como Jesús es el Cristo, la solución de todos los problemas, no tenemos que tener temor por nada. Eso es lo que respondió este pastor. Entonces, por eso es que hemos podido descubrir este valor histórico e importante, y los evangelistas que fueron llamados en el principio están llevando esta dirección hasta ahora. Entonces, este movimiento de evangelismo de Darakpan, ¿qué razón importante tiene, en verdad? En verdad, es enfatizar en la realidad espiritual. En el año 1998, en el día 27 de agosto, al atacar falsamente al pastor como herejía, hubo una asamblea para ver si era herejía o no. Entonces le decían, normalmente no hablan acerca de los demonios o de los ángeles tanto como tú, le decían al pastor Ryu. Por eso el pastor Ryu, el evangelista, dijo, ¿nosotros somos los dueños de algo? Por supuesto que está muy bien las doctrinas teológicas de Juan Calvino y las doctrinas conservadoras. Por supuesto que estoy agradecido a Dios. Ahora, estamos aprendiendo bien, pero no tenemos campo. Hay muchos ídolos, hay muchos adivinos, brujos. El pastor Juan Calvino habló mucho acerca de eso anteriormente, pero ahora no hablamos de eso. Nosotros también tenemos que hablar de eso. Eso es lo que él explicó. Hay personas endemoniadas, están siendo adivinos, brujos, pero no estamos confirmando esto. Ahora, tenemos que hablarles acerca de esos problemas con la palabra. Por eso, continuamente, pues hablamos de estas cosas y hemos enfatizado de esas cosas porque es lo que ellos están teniendo como problema. Pero no tienen que preocuparse por eso. Es lo que el pastor dijo. Entonces, lo que el evangelista siempre nos dice, continuamente a través de la palabra, entonces, en este mundo, vemos que el reino de este mundo está centrado solamente en la subsistencia. El reino de Satanás está enfatizando en Nefilim. Y podemos ver que tanto el Señor Jesús como Pablo estaban viendo la Biblia de este aspecto. El único camino para solucionar este problema del reino de Satanás es el reino de Dios, es el Dios Trino. Es establecer las obras del reino de Dios, y esa es la única manera de solucionar todo esto. Entonces Dios está llevando a cabo siempre el ministerio de la salvación y nos ha llamado a aquellos
¿Qué somos nosotros como esos obreros para llevar a cabo este ministerio? En el año 2011 hubo un culto de agradecimiento por la Asamblea General, en el cual la Iglesia Reformada y Darakpan estuvimos uniéndonos como uno solo. La Iglesia Reformada y Darakpan nos unimos y nos inscribimos en la Asamblea de Iglesias Coreanas. También ahí muchos pastores y teólogos estuvieron poniendo muchos problemas acerca de esto. Por eso, vemos que el pastor y profesor Na Young-ah, él estuvo hablando diferentes cosas y escribiendo acerca de los problemas que han habido, por ejemplo, de cómo quebrantar el poder de Satanás y la autoridad contra los demonios, o la ayuda de los ángeles, cómo quebrar la potestad de los demonios. Pero es la autoridad que Dios da a los hijos de Dios. Dios nos da todo el poder del cielo y de la tierra y está hasta el fin del mundo, siempre, eternamente junto con nosotros. Es la promesa que nos da. Entonces, hay una autoridad muy importante que tenemos que tener y tenemos que tener seguridad. Por eso, primeramente vamos a confirmar esto teológicamente. El profesor Na Young-ah ha escrito un informe acerca de lo que es la ideología doctrinal de la teología. Y en el año 95 estuvieron atacando a Darakpan porque echaban fuera demonios y era una herejía, supuestamente decían ellos, porque hablaban de los dones y de la doctrina del fin de los tiempos. Pero sin embargo, podemos ver la revelación de Dios, la revelación de los dones de Dios, y eso no está limitado. Sin embargo, eso se revela en el campo pastoral, en el campo ministerial. Y la Biblia está revelando que puede acontecer esto. Por eso el Espíritu Santo sigue obrando incluso ahora, y las obras de Satanás siguen incluso ahora también. Por eso espiritualmente podemos ver que hay también limitaciones en ciertas áreas. Ahora, respectivamente a lo que es la ayuda de los ángeles, vemos que Escola también en la época media estuvo hablando acerca de esto. Ahora, el pastor estuvo hablando de esto y como el pastor de la herejía Berea, Kim Ki-dong, estuvo hablando acerca de esto, pensaban que era de la misma ramificación del pastor Ryu también. Ahora, sin embargo, vemos que el pastor Calvino, en Hebreos 1.14, está explicando esto también, o refleja lo que Hebreos 1.14 dice, que los ángeles están llamados para servir a los que han recibido salvación. Y son nuestros ayudadores, y es lo que Dios nos envía para que podamos ver esto correctamente. El pastor Juan Calvino también, en uno de los escritos que él hace, está hablando de que Dios ha puesto a nuestro favor, en nuestra ayuda, ángeles para guardarnos, protegernos, para que no caigamos en el engaño y en las tretas de Satanás. En segundo lugar, que los ángeles nos guían para que no caigamos en las trampas de Satanás ni los enemigos. Entonces Dios nos protege de esto. Y también hay doctrinas satanistas, pero no es eso, sino es una doctrina muy básica. Pues hay diferentes imágenes acerca de las doctrinas de los ángeles, las cuales las herejías utilizan mayormente. Pero a través de la historia de la Biblia podemos ver que Dios está utilizando a los ángeles para obrar. Y este contenido está aquí, acerca de lo que es la ayuda de los ángeles. Entonces, no es lógico poder atacar por solamente hablar acerca de los ángeles. Vemos que Juan Calvino también estuvo hablando acerca de que Jehová Dios ha preparado la ayuda de los ángeles para los creyentes. Entonces, las personas que están atrapadas en esa oscuridad y están atrapadas por el temor, entonces Dios envía a sus ángeles para que no caigamos dentro de eso. Por eso Satanás, los demonios, los espíritus inmundos también, y las cumbres de Satanás, vemos que están oponiéndose continuamente a la Iglesia, y nosotros vemos que el respaldo que tenemos son los ángeles para que no caigamos en todo esto. También, como dice en 1 de Juan 3.8, vemos que el pastor Kim Ki-dong
y el pastor también Manyon, que hablaban acerca de la demoniología, decían que el pastor Ryu había recibido influencias de ellos. Pero sin embargo, en este informe confirmado, lo está reafirmando en dos aspectos. Primero, es el pecado original de Génesis 3, y luego el pecado original que ha sido solucionado. En segundo lugar, vemos que ya Dios nos ha librado de la autoridad de Satanás y del poder de la oscuridad. Vemos que Juan Calvino también explicó los tres oficios de Jesucristo. Por eso, primeramente, como profeta nos enseñó el Evangelio. En segundo lugar, como rey, gobierna y domina y protege la Iglesia y los lleva a lugares para que los adversarios espirituales no puedan vencerles, sino que les vence Él. En tercer lugar, como el sacerdote no es que solamente perdona nuestros pecados, sino es que intercede continuamente por ellos. Es lo que el pastor Juan Calvino explica. También, como explica aquí, el objetivo es poder rescatarnos, salvarnos del pecado completamente y deshacer las obras del diablo. En este informe confirmado, podemos ver que se ha enfatizado mucho acerca de la salvación, pero sin embargo estos espíritus inmundos, Satanás, y el quebrar la oscuridad, Satanás, no se ha enfatizado en esto ahora, y decían que eso era muy severo, muy grave hacerlo. Sin embargo, muchos no tenían interés. Pero el pastor Ryu, como evangelista, él ha enfatizado en quebrar el poder de la oscuridad. Por supuesto que en el tiempo que estuvo haciendo el ministerio, con el encuentro que tuvo con los adivinos o exorcistas, y no tuve más remedio también que en algún aspecto enfatizar en esto, acerca de la autoridad y el poder espiritual que tenemos. Por eso también hay muchos teólogos, muchas iglesias y pastores, los cuales han enfatizado en que eso era decía. Sin embargo, podemos ver que para nada son doctrinas de la doctrina de la salvación o de la demoniología. Podemos ver como en la Confesión de Westminster está hablando de que este evangelio tiene que ser compartido y predicado a todo el mundo. También en el año 2005 hubo una pequeña tesis acerca de la crítica acerca del pastor Ryu y de Darakpan como herejía. Entonces, ellos estaban criticando de que Génesis 3.15 es algo que tomaba el pastor Ryu para poder enfatizar en lo que él quería, pero sin embargo podemos ver que el Señor Jesucristo mismo estuvo peleando contra Satanás, echó fuera demonios y hizo un ministerio de sanidad continuamente. Y vemos que en la cruz completamente venció a Satanás, también resucitando completamente venció a la muerte. Y esa es la conclusión del ministerio del Señor Jesús. Vemos que la confesión de fe o en los escritos de Heidelberg, y podemos ver que con la resurrección de Jesucristo nos ha librado completamente y nos ha dado la salvación completamente a través de esto. También el poder quebrantar el poder de Satanás. También dicen que cuando creemos en el Señor Jesucristo, ya los demonios huyen, entonces no es necesario echarlos fuera. Sin embargo, Juan Calvino dijo que tenemos que estar alertas y tenemos que estar peleando contra nuestro enemigo, que es Satanás. El quebrantar el poder de Satanás, Mateo 12:29 o en Marcos 3:15, podemos ver que el Señor Jesucristo mismo dijo que es echar fuera los demonios. Y está siendo empleado como esto. El Señor Jesucristo mismo es resistir a los demonios y nos dio el poder para sobrepasar, para vencer. Por eso es algo bíblico y es una ideología correcta. En segundo lugar, es la perspectiva de la historia de la Biblia. Vemos que Lutero, que fue el reformador, vemos que hay varios himnos, los cuales el Señor es mi castillo fuerte.
Y vemos que especialmente este himno, Martín Lutero en el 1521, él tenía un tiempo en el cual iba a estar siendo juzgado, en un tiempo de meditación profunda, vio la palabra de Dios en Salmos 46, diciendo que Jehová es nuestro refugio y nuestra fuerza. Y es la confesión de Martín Lutero que tuvo escribiéndola aquí. Viendo la escritura, lo que dice: el Señor es mi roca fuerte y en gran tribulación nos da la salvación. Nos da el poder contra nuestro antiguo enemigo, el diablo, ¿y quién va a caer ahí? Por eso, Él será como un gran luchador que viene a luchar en mi favor. Y Él es el Señor Jesucristo, que es el mayor de los soldados. En esta tierra, el diablo viene a devorarnos, pero no tengan temor, sino vamos a vencer. Aunque nos quiten toda la fama, todas las posesiones, tenemos que ver la verdad, que es el reino de Dios, y este evangelio, lo cual es algo eterno. Está confesando esto. Entonces, vemos que es una batalla espiritual contra el reino de Satanás, y con firmeza también está hablando de esto. También vemos que este himno, en el tiempo de la guerra de Corea del Norte y del Sur, fue una arma muy espiritual, muy importante, especialmente con los que estaban peleando contra el comunismo y contra aquellos que ellos tenían doctrinas para adorar a los muertos también. Vemos que en el año 1940, el día 24 de marzo, en la región de Pyongyang, en la iglesia entró la policía japonesa para poder obligar al pastor Chukichol y a los creyentes a que se postraran ante los ídolos que Japón había levantado a la fuerza. Pero antes del culto, un diácono estuvo en el púlpito y estaba alabando, decía: el Señor Jesucristo es mi refugio y mi fuerza, es mi escudo y mi refugio, y en gran tribulación nos va a rescatar. Habían como unos 800 creyentes a una, clamando a una voz. Estaban repitiendo continuamente esta alabanza, y los policías japoneses fueron al templo, pero cada vez era más fuerte la alabanza. Pero este creyente, este diácono, lo sacaron del púlpito, y al pastor Chukichol lo metieron en la prisión y cerraron la iglesia. El día 25 de junio del 48 también, el pastor Chukichol, como estaba en prisión, levantaron al pastor Kim Sol-hun y volvió a hacer esta misma alabanza. Entonces, estuvieron continuamente alabando esta alabanza. Y dice que tenían un coro que continuamente, sin cesar, estaban haciendo esta alabanza. Es algo seguro que tenían ellos. Es una alabanza de Martín Lutero. Y vemos que estos testigos volvieron a alabar esa misma alabanza. Y es una gran confesión de fe que tenemos que tener también nosotros. También, por otra parte, vemos como el pastor Jonathan Edwards, vemos como él estaba en el siglo XVIII, y vemos que en la época del iluminismo era un iluminista él. Entonces, el pastor Edwards, durante 6 meses, estuvo haciendo un sermón. Y vemos ese contenido. Vemos que Dios ha vencido a Satanás, aunque Satanás se rebeló contra Dios. Vemos que él mismo, Satanás, se quería levantar como el rey, el príncipe de este mundo. Lo que ha hecho es que el ser humano llegue a ser el enemigo de Dios por completo y ha traído la muerte al mundo, y es lo que Él ha sembrado en esta tierra. Pues el ser humano se corrompió y entró dentro de la muerte y la corrupción por completo.
Vemos que hay una corrupción, una muerte y una oscuridad mayor. Entonces, el único método para poder solucionar eso es quebrar la oscuridad. Por eso podemos ver que Dios ha preparado algo, que es el ministerio de la redención. Hay una sola cosa, que es ver que es estar continuamente proclamando esto hasta que los enemigos sean aplastados bajo nuestros pies. Hay un objetivo muy importante aquí, y algo muy importante es quebrantar el poder y la oscuridad de Satanás. Vemos que nuestro gran enemigo es Satanás. Satanás siempre se está oponiendo. Y vemos que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y vino a obrar de esa manera. Por eso hasta el fin del mundo, aunque Satanás va a obrar, ya está vencido. Dios Padre, vemos que ha levantado al Señor Jesucristo como el Rey de todo el universo. Todos los ángeles están bajo de Él. Todo el cielo y la tierra están juntamente bajo de Él, bajo su dominio y autoridad. Por eso, Él es el gobernador que domina todo por completo. Él está como el verdadero rey que está gobernando y dominando todo. Por otra parte, podemos ver el ministerio de la redención. Y parecía que este ministerio de la redención había desaparecido. Sin embargo, vemos como Dios, época tras época, ha permitido este ministerio, y en la Reforma podemos ver que Dios ha enviado a sus ángeles continuamente. Ha levantado a personas importantes en cada época también. Especialmente en la segunda venida del Señor Jesucristo, vemos que son los ángeles santos que están los que van a ser que suban al cielo para poder llevar las oraciones de los creyentes y están ayudando a los creyentes. Es lo que Jonathan Edwards también confesaba. También Lutero, Juan Calvino estaban confesando acerca de esto de los ángeles, o el poder para quebrantar el poder de la oscuridad, como también explicaron acerca de la autoridad que Dios tiene como el Rey. Y en tercer lugar, vamos a ver la perspectiva bíblica. Les vemos en los Evangelios, hay tres partes muy importantes. Por ejemplo, podemos ver los fariseos que solamente enfatizaban en el éxito carnal y material, pero sin embargo, podemos ver que era una situación en la que Roma estaba colonizada por Satanás. También en ese tiempo, adoraban y idolatraban al emperador, al rey. Pero sin embargo podemos ver que para quebrar esta oscuridad, con todo el poder del cielo y de la tierra, el Señor Jesucristo viene a esta tierra con la autoridad espiritual. En la época de Roma, vemos que el Señor Jesucristo mismo echaba fuera demonios. Es algo muy básico y eran señales muy importantes. Vemos en aquella época los judíos y los romanos. Habían diferentes religiones mixtas y ellos trataban de expulsar a los demonios de esta manera. Sin embargo, vemos que el evangelismo del Señor Jesucristo era atar al hombre fuerte y rescatar esas almas, es establecer el reino de Dios. Entonces, para esto, podemos ver que es debilitar el reino de Satanás y fortalecer el reino de Dios. Vemos que el Señor Jesucristo hizo este ministerio de echar fuera los demonios, y les dio la autoridad, y vino como el verdadero rey, teniendo la victoria y quebrantando ese poder de la oscuridad. De esa misma manera, el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Por eso creemos ahora en el Señor Jesucristo, y todos los que crean en ello pueden ser liberados completamente del poder de la oscuridad y pueden disfrutar de esto y disfrutar de esta autoridad. Vemos que el Señor Jesucristo fue a aquellas personas que estaban dominadas por Satanás y proclamó el Evangelio, echó fuera demonios, sanó todas las enfermedades, todas las debilidades, y les dio la autoridad también a los discípulos. Les dio la autoridad para echar fuera demonios, para hollar serpientes y escorpiones.
Howard Malsar también vemos que está hablando acerca de esta autoridad que tenemos para quebrantar el poder de la oscuridad. Quiere decir que Dios nos da el poder de atar y quebrantar la oscuridad para poder establecer el reino de Dios sin conquistar el mundo. Viendo la resurrección del Señor Jesucristo también, podemos ver el oficio, los 3 oficios que el Señor Jesucristo ha cumplido ya. Y podemos ver cómo tenemos la autoridad para quebrantar esta oscuridad. Por eso hasta el último tiempo vemos que el Señor Jesucristo los entrenó durante 40 días en ese monte de los olivos. Y está hablando para que esto se grabara en ellos y tuvieran la identidad y la autoridad correcta. Finalmente les dio la promesa de la plenitud del Espíritu Santo para poder proclamar el nombre de Jesucristo firmemente. Y vemos como en el libro de los Hechos también se está proclamando esto. Podemos ver este estado espiritual que ellos tenían, que en realidad son los 12 problemas del ser humano, que los demonios están obrando también ahora, y Satanás. Por eso, si no es mediante solo el Espíritu Santo, es algo obvio que es necesario y absoluto que sea de esta manera. Vemos que la Gran Roma en aquel tiempo, estaba hablando también en aquel tiempo, ellos vivían centrados en la comida, en el circo. Vemos que era una región demoníaca completamente. Sin embargo, podemos ver que este imperio romano poco a poco se fue corrompiendo. Vemos que Israel fue dominado por Roma también. Vemos que eran perseguidos en un tiempo. Y los evangelistas que tenían este evangelio, vemos que Dios conquistó Roma también a través de ellos. Vemos también como en aquel tiempo de la iglesia primitiva, vemos que el poder de la oscuridad fue echado fuera mediante el nombre de Jesucristo y les dio un gran poder y se evidenció esta evidencia del poder de Jesucristo. Por otra parte, Clinton Arnold también está hablando de los 4 evangelios, de que el Señor Jesucristo nos está explicando cómo hacer la batalla espiritual correctamente. Por eso un día vemos que hay muchos comentarios bíblicos, los cuales también están reflejando la autoridad de echar fuera los demonios. Entonces, hay personas que están en el destino, en la autoridad de Satanás. Entonces, aunque ahí está esa autoridad, vemos que tenemos que verla de una manera bíblica. En los siglos XVIII y XIX también, con diferentes doctrinas, en los cuales estuvieron teniendo doctrinas un poco no bíblicas y por eso se dejó de enfatizar en un cierto aspecto acerca de esto. Por eso, en conclusión, podemos ver que Dios nos ha llamado en el movimiento de evangelismo de Darakpan. Incluso nos han tachado falsamente como herejía y nos han atacado de que la doctrina bíblica acerca de echar fuera demonios y la ayuda de los ángeles no era bíblica. Por eso es un tiempo para poder parar los problemas espirituales de esta época. El evangelismo del Señor Jesús podemos ver que se levantó a través de los evangelistas en ese tiempo. George Brown vemos que también estuvo diciendo esto. Está hablando de los evangelistas, los discípulos que testificaron acerca del reino de Dios y quebraron el poder de Satanás, el reino de Satanás. Por eso su ministerio, que continuamente se hizo a través de la iglesia. Un teólogo importante, Luis, vemos como en el siglo XIX, vemos que después del desarrollo de la ciencia, ellos ignoraban mucho la demonología, incluso
Se ha podido ver como muchas personas, incluso dentro de la iglesia, están poseídas por demonios, pero lo han visto como algo simple. Pero en aquel tiempo vemos que no desapareció la posesión demoníaca. En la época de Victoria en Inglaterra, especialmente en el 1859, vemos que después de ese tiempo, las obras de los demonios, el poder de Satanás, vemos que se enfatizó mucho en ese tiempo también. Y antes de eso, en el siglo XVIII, en el tiempo del iluminismo, vemos que, aunque parece un poco irónico, diferentes doctrinas del deísmo estuvieron levantándose en ese tiempo, pero se levantaron mucho el poder de los masones. Y vemos que hubieron diferentes controversias acerca de estas doctrinas. Vemos que también el pastor Ryu, como evangelista, desde hace años, ya empezó a ver esto por adelantado. En el año 2001, pudiendo ver los escritos de la Universidad de Remanentes, que anteriormente era IOC, hablando de estos problemas acerca de las doctrinas, tenemos que entender y ayudar a entender a la gente por qué tenemos que evangelizar. Entonces, lo primero que nos habló es también el movimiento de la nueva era. Nos dijo que tuviéramos en cuenta 5 cosas. Ahora lo habla directamente de la nueva era, pero en aquel tiempo hablaba de 5 movimientos. El primero es el movimiento de la nueva era. En el 1875, una mujer que era adivina, Elena Petrova, fue hasta Estados Unidos, en Nueva York, y comenzó una asamblea acerca de la nueva era. Ese es el comienzo de la nueva era. Vemos que las doctrinas budistas e hinduistas están mezcladas dentro de todo esto. Ellos tienen unas doctrinas de que todo el mundo es uno, y parece más amplio y más esotérico que otras muchas cosas. Vemos que ellos hablan de que ellos mismos tienen que recibir su salvación. Es el control mental, la yoga o la meditación trascendental. Están conquistando todo esto. Por eso los cristianos ni siquiera están compitiendo con esto. Especialmente la imprenta se ha desarrollado mucho en esos tiempos, y también se levantaron muchas personas hablando acerca de la nueva era. Ahora, muchos creyentes que no conocen el Evangelio y están debilitados están viendo estas situaciones. Entonces podemos ver que, por ejemplo, estamos perdiendo el 99% del campo ahora. Entonces, el cristianismo no tiene un 1% de este campo. Y personas poseídas por los demonios. Vemos que esa persona que comenzó el movimiento de la nueva era empezó siendo poseída por demonios. Entonces vemos que el pastor Ryu, como evangelista, él ha visto esto ya hace como 30, 40 años, aunque ahora está hablando ya más acerca de estos movimientos. El segundo punto es el movimiento de superpoderes, el movimiento del chi. Vemos que ellos memorizan rezos y entran dentro de un poder espiritual con ese movimiento del chi, mediante la respiración también. Hay razones por las que no funciona esto. Todo lo que está aconteciendo ahora en el presente con las diferentes religiones y herejías están teniendo diferentes doctrinas acerca de esto. La religión de Shinrikyo en Japón también, o diferentes doctrinas que están habiendo ahora, ellos están haciendo este movimiento del chi. Y podemos ver que ellos están influenciando grandemente a muchas personas ahora. El segundo punto está hablando de la yoga, o del yoga, el deporte del yoga. Ellos hacen diferentes estiramientos y control mental. Vemos que ellos hablan de 6 diferentes métodos acerca de esto.
Vemos que continuamente están dominando las vidas de esas personas. También en Europa está creciendo mucho el movimiento de la meditación trascendental. Tanto los budistas están utilizando mucho esto, los adivinos, los brujos, están entrando dentro de estos campos y se nos ha arrebatado el 99% de los campos. Por eso es una de las cosas más importantes que tenemos que ver ahora. Vemos que es una de las cosas que se ha perdido en la Iglesia ahora. Y la Iglesia no está siendo capaz de discernir todo esto. Son problemas difíciles que hay ahora. Entonces estamos perdiendo el 99% del campo. Quiere decir que estamos perdiendo frente a las tres organizaciones. Por eso en la Universidad de Remanentes tenemos que transmitir esto correctamente y hay que transmitir esto correctamente a los discípulos. Por eso, él ya hace más de 20 años estuvo hablando acerca de esto. Son como 30, 40 años a veces que estuvo hablando acerca de esto. Y podemos ver estos contenidos acerca de la obra de Satanás, la obra de los demonios y como factores incomunes que ha habido acerca de esto. Y el único movimiento de evangelismo que tiene que poder solucionar esto. Vemos que nos tacharon falsamente como herejes, pero eso no es un problema porque hay un itinerario absoluto por el cual tenemos que seguir hacia adelante. Entonces, viendo también en esta época lo que tenemos que hacer. Como Pablo, por ejemplo, vio a Roma también, vemos que nos estuvo diciendo lo que teníamos que estar preparándonos. Vemos que hay diferentes problemas que Satanás va a traer hasta ahora. Las secuelas religiosas, las secuelas económicas o las secuelas por la cuarta industria que está aconteciendo, no tiene más remedio que venir problemas espirituales ahora. Por eso en adelante habrán muchos más personas que tengan muchos problemas espirituales graves. Tendrán épocas de enfermedades mentales, y no solamente en nuestro país, sino es una época en la cual se están atrapando personas con diferentes problemas mentales en todo el mundo. Entonces, en el año 2020 también, en el mensaje para el campo de los universitarios estuvo hablando de esto. Por ejemplo, ahora y en el futuro será más grave aún, veremos cómo hay muchas personas sin techo que están viendo ya este tipo de relaciones. Entonces, hay diferentes cosas imposibles y limitaciones. Ellos tendrán un mundo de fantasías y parece que pueden salir de eso, pero no va a ser la realidad de salir de eso. Entonces, estamos en una época en la cual los medios de comunicación, los diferentes sistemas de contenidos, la gente está ya adicta a esto y las mentes están siendo cada vez más debilitadas, las drogas están creciendo cada vez más, ya están habiendo diferentes tipos de obsesiones con diferentes cosas. Entonces ya hay personas que están adictos a los juegos y les impiden que jueguen como ellos quieran y matan a personas por eso mismo. Y están habiendo cada vez más tipos de problemas por este tipo de situaciones. El mayor problema es vemos que las tres organizaciones están llegando a un movimiento de meditación trascendental para llegar a ser poseídos por los demonios. De maneras más modernas están entrando dentro de esto ya. En Silicon Valley vemos que es una región de científicos muy importante y hay muchos especialistas que están reunidos aquí. Y cada año vemos que hay una cumbre de mentes globales especiales. Es decir, que es el global es las 237 naciones y la cumbre lo están teniendo al mismo tiempo aquí. Entonces, estas personas entrenadas aquí van a diferentes lugares de jardín de infancia, a escuelas de primaria, y están diciendo que pues, la meditación trascendental ya puede ayudar a los niños a autodominarse, la ciencia neuronal también, de diferentes cosas, o la ansiedad. Por eso poco a poco están conquistando más el campo aún. Por ejemplo, en Corea vemos que hay una universidad global cibernética y vemos que Lee Seung-han, esta persona, creó esta clase especial. Él es el director de esta universidad y está hablando también de cómo la meditación es algo muy efectivo para el cerebro, que puede traer la paz y diferentes resultados.
Por ejemplo, vemos el grupo de música BTS. Ellos están entrenando por aquí, viendo cómo pueden trascender el tiempo y el espacio con ese tipo de cosas. No son artistas, no son cantantes solamente, sino se tienen que amar a sí mismos, tienen que tener una mentalidad positiva y una espiritualidad. Es lo que esta persona está enviándoles un mensaje a estos jóvenes. Por eso el grupo de BTS, por supuesto que están haciendo meditación trascendental y están teniendo una espiritualidad y esforzándose. Pero el problema es que Lee Seung-min, él reunió a maestros de meditación y están haciendo un movimiento para ser poseídos por los demonios. Vemos que Europa, que fue cristiana en su tiempo, como Estados Unidos también, vemos que antes de eso, ellos tuvieron movimientos para ser poseídos por los demonios y están queriendo restaurar eso. En la organización Tanwol también están haciendo unos cursos de sanidad con la meditación trascendental. Eso será un problema grave en el futuro también. No es hacer un viaje de sanidad solamente, no es solamente hacer forum, sino es que especializadamente quieren hacer sanidad con esto. Pero el problema, vemos que hay diferentes programas mentales y personas famosas, celebridades, o como Oprah, que también es muy famosa también, o personas importantes están teniendo estos casos. Personas jóvenes, por ejemplo, como Michael Jackson, con los problemas mentales que tuvo desde joven, él también tuvo esta situación. Podemos ver en los últimos tiempos de él cómo se derrumbó. Y podemos ver que estos problemas son parte de los 12 problemas espirituales del ser humano. Por eso podemos ver en Mateo 12, 44 y 45. Entonces dice, volveré a mi casa de la cual salí cuando llega y la haya desocupada y barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Vemos que personas famosas, conocidas, están teniendo grandes problemas mentales, especialmente como el COVID está creciendo mucho. Vemos que hay diferentes problemas mentales que están creciendo cada vez más. Entonces, vemos que la meditación trascendental es uno de los programas para poder ayudar a estas personas aquí. También vemos que uno de los grandes problemas que está habiendo ahora, como los refugiados por la guerra o los traumas que están habiendo ahora, ellos van a utilizar estos métodos de meditación trascendental para sanar a esas personas. Especialmente estos grandes problemas que hubieron por las guerras o asesinatos que hubieron fueron muy graves, y ellos, como esos genocidios que han habido también, vemos que están tratando de ayudar con estos medios para sanar a esas personas. También en la cuarta revolución, la cuarta industria que estamos teniendo ahora, hay grandes confusiones que están habiendo. Entonces hay muchas noticias falsas, hay muchos conflictos, problemas que están habiendo por causa de esto. Contra más pasa el tiempo, vemos que tenemos que ser personas que recibamos la guía del Espíritu Santo de Dios, concentrados en la palabra, porque si no vamos a ser afectados por esto. Por último, en esta época de problemas espirituales, ¿cuál es la respuesta para solucionar esto que es el mensaje del Evangelio? Es lo que enfatizó. Por eso hubieron diferentes movimientos de evangelismo. También es difícil evangelizar Estados Unidos o las iglesias. Vemos que Wesley, Moody o los navegantes CCC hicieron cosas necesarias, por supuesto, pero sin embargo no han hecho estos 5 movimientos en el campo. Es lo que el pastor desde hace más de 20 años nos habló ya. Por eso vemos como Charles Clark o diferentes evangelistas y diferentes libros como Robert. Vemos que pueden ser cosas buenas lo que se hicieron ellas, pero sin embargo, esas doctrinas o movimientos que hicieron no solucionan los problemas espirituales, ni solucionan los problemas que están trayendo las secuelas de las 3 organizaciones ahora.
Pero la respuesta está perfectamente en la Biblia. Por eso hay que entrenar a estas personas y dar la respuesta semanalmente acerca de esto. Y ahí veremos completamente esa respuesta. Por eso, en primer lugar, lo más importante para la sanidad es el mensaje del púlpito. Quiere decir que tenemos que tener la palabra en cuenta, tenemos que tenerlo siempre. Por eso, en el púlpito tenemos que dar y recibir la respuesta acerca de la oración. En segundo lugar, están los no creyentes también buscando las respuestas espirituales. Por eso no tienen más remedio que venir problemas y ellos tienen desesperaciones. Por eso hacen movimientos del chi, hacen movimientos de meditación, los cuales están entrando cada vez más y más en el campo. Y hay personas que están siendo influenciadas grandemente por los demonios y están perdiendo completamente el rumbo. Por eso en el púlpito tenemos que predicar solamente el Evangelio de Jesucristo y tenemos que dar la respuesta únicamente y recibir la respuesta acerca de esto. En tercer lugar, los no creyentes tienen un gran interés acerca del futuro. Por eso es que está aconteciendo mucho las adivinaciones, los exorcismos también. Por eso hay que ser capaces de dar y recibir la respuesta correcta acerca de esto. Hay 5 campos tan importantes aquí y hay personas que están atrapadas aquí, entonces hay que ser capaces de dar la respuesta acerca de esto. Si no damos la respuesta de esto, el 99% del campo no se va a poder salvar. Y vemos como las 3 organizaciones están continuamente de esto. Tenemos que ir a 5 campos en el futuro. Por eso, los discípulos en la iglesia tienen que transmitir esto correctamente, especialmente esas 5 áreas. Tenemos que ver que eso está siendo gobernado y dominado por los demonios. Si no entendemos esto, iremos frente a los problemas espirituales y estaremos atrapados por eso. Por eso no es que traigan avivamiento solamente las cosas, sino es que se ven las respuestas. La obra social y la sanidad es un campo muy grande con el evangelismo, pero todo eso se nos ha arrebatado ya. Por eso, ustedes tienen que ver ese campo y tienen que ver que nuestra organización y nuestras iglesias tenemos una urgencia muy importante. Por eso, como conclusión, en esta Universidad de Remanentes queremos comenzar a hacer este ministerio porque las siguientes generaciones, por 2000 años, no se ha organizado este contenido acerca del evangelismo. Por eso será una respuesta muy importante. Y si eso luego se traduce al inglés o a otros idiomas, se levantarán grandes obras también, eso que nos decía. Ahora se está preparando un sistema de interpretación y traducción en el centro de las 237 naciones para que a todo el mundo se pueda transmitir este mensaje del Evangelio. Y ya está acercándose cada vez más este tiempo. Por eso, como conclusión, para hacer el movimiento de solo el evangelismo y el evangelio, Dios ha levantado a los evangelistas, los líderes de la iglesia. Por eso, ¿cuál es el llamado de Dios en esta época? Porque tenemos que ser discípulos de Darakpan y tenemos que ser protagonistas de este ministerio. Quiere decir que los problemas espirituales están creciendo. Por eso, de verdad, tenemos que enfatizar solo en el Evangelio que puede solucionar estos problemas espirituales. Por eso es la razón de nuestra existencia. Por eso siempre tenemos que pensar en la iglesia o en el campo, o al ver a las personas, o viendo a personas que cometen crímenes o hacen errores, de verdad ver la realidad espiritual, ver la obra de Satanás, y ver la gracia que Dios nos da a través de todas las situaciones. Y poder ser las personas que veamos la realidad espiritual. Entonces, el Señor Jesucristo en la cruz, ¿cómo vio a los pecadores? Cuando éramos pecadores aún, Cristo murió por nosotros y ahí confirmó su amor por nosotros. Quiere decir que ya nos había perdonado y nos dio esa misericordia. Y ese es el corazón como evangelista que tenemos que tener. Por eso tenemos que parar las secuelas que van a venir en adelante. Tenemos que ver el plan absoluto de Dios, el ministerio de la redención, que Dios tiene dentro de su horario absoluto. Dios nos ha llamado en el frente espiritual del evangelismo. Por eso, que podamos disfrutar de los 3, 9 y 3 puntos en la oración, disfrutar del poder del trono celestial, y la razón de que tenemos que estar nosotros es quebrantar el poder de la oscuridad que Dios nos ha dado ya, y que podamos, en el nombre del Señor Jesucristo, utilizar ese poder que tenemos ya.
Como hijos de Dios que somos, Dios nos ha dado la ayuda de los ángeles y responde a nuestras oraciones. Por eso, Dios trasciende el tiempo y el espacio y nos da estas respuestas espirituales. Por eso tenemos que creer firmemente en eso. Obviamente tenemos que creerlo y confirmarlo de manera absoluta. Por eso, Dios nos llama como testigos de estas evidencias y eso es lo que Él desea en este tiempo. Por eso en esta época, lo que Dios pide de nosotros es que estemos siendo las plataformas, las torres de vigilancia y las antenas para las 237 naciones, la sanidad y la cumbre. Y bendigo a todos los líderes de la Iglesia para que puedan disfrutar de esto. Y en el día de hoy concluimos. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Aunque soy un siervo muy falto, en el día de hoy hemos podido ver este tema principal de la teología y Darakpan, viendo el requerimiento histórico que Dios tiene con nosotros en esta época. Dios, que podamos, mediante la doctrina teológica, la historia de la Biblia, podamos ver el énfasis del Evangelio y podamos ver correctamente ese secreto que nos das acerca de quebrantar el poder de Satanás y recibir respuestas a la oración y la ayuda de los ángeles. Que podamos disfrutar de ese poder que trasciende el tiempo y el espacio para ver cómo el poder de la oscuridad es quebrantado por todo el mundo y ver cómo toda la oscuridad es quebrantada en el campo que estamos. Señor, bendícenos y que todos los líderes de la Iglesia de Darakpan puedan, personalmente en sus trabajos, negocios y campos, puedan disfrutar de estas bendiciones diariamente de manera nueva. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén. Muchas gracias. Les bendigo a todos los líderes de la Iglesia para que puedan tener victoria en el campo.